Bueno, buenas noches amigos mineros, ¿cómo están? Bueno, primero que nada saludarlos y espero que anden bien. Y bueno, estos días estuve pensando que voy a empezar a realizar una serie de videos hablando sobre minar diferentes coins, diferentes cripto, más allá de las comunes, ¿verdad? Porque ya sabemos que Ethereum en cierto momento se va a terminar y como está sucediendo hoy en día que hay más profit en otras cripto más que en Ethereum. Este, y justamente el compañero Víctor Peiret de Argentina, que le quiero mandar un saludo y un abrazo muy grande por mirar los videos y por comentar, me pidió si podíamos hacer un video sobre minar cero. Y es lo que vamos a hacer, mostrarles este, cómo minar Super Cero, que es la moneda que en este momento está dando más profit que Ethereum. Acá podemos calcular que, por ejemplo, yo que tengo 90 megahashes, estaría sacando unos 4.52 dólares, que en Ethereum en este momento estoy sacando 2 y algo, 3. Esta cripto, el algoritmo que maneja es ProPow se escribe. Y bueno, les voy a comentar más o menos cómo hacerlo para iOS y para Windows. Así que vamos al tema. Bueno, lo primero yo les voy a dejar en la descripción del video la pool en la cual yo miné, que en este momento no estoy minando, pero miné en esta pool y me anduvo impecable. Lo primero que vamos a hacer, abrimos la pool para ya saber cuál es. Luego les voy a dejar el enlace también para ir a la página de cero de la moneda. Y acá lo que vamos a hacer, nos venimos a Product, nos venimos a Zero Wallet y acá tenemos diferentes alternativas. Zero Wallet Full Nodes, Pull Up Decentralized Lite, Pop-up Decentralized Lite. Esta última es para iPhone y Android. Bueno, yo les recomiendo que usen o esta de iPhone y Android, que no se las puedo mostrar acá en el video porque estoy de la computadora y no del celular. Pero es como casi cualquier otra billetera. Crean la billetera, les va a pedir las palabras, respaldan todo, se aseguran de no perder la wallet. Y cuando les entregue el número de la dirección de la wallet, bien, eso se lo guardan. Ya sea que usen la Pull Up o la Zero Wallet Full Nodes. Esta de acá, a mí personalmente me pasó que demora muchísimo, pero muchísimo perdonen que no me sale la palabra, en ponerse al día, vamos a decir, con las transacciones y los bloques, demora muchísimo. Yo esta no se las recomiendo. Les diría que prueben con esta o con esta. O si no, pueden probar minar directo a un exchange. Que yo los cero creo que los tengo en OKEX, si no me equivoco, no estoy seguro. Pero bueno, eso es cuestión de cada uno, de cuál es el exchange que usa, ¿verdad? Yo les voy a dejar en la descripción del video la página oficial de Cero, la pool que vamos a usar para minar, y ahora les voy a mostrar cómo crear la hoja de vuelo en HiveOS. Nos vamos a HiveOS. Por supuesto que ponemos, lo primero que tenemos que hacer es irnos al principio, donde vamos a ir a Wallets. Yo en este momento estoy minando Ethereum, pero se los voy a mostrar igual. Acá nos vamos a Add Wallet, creamos una billetera. Esto ustedes ya saben cómo es. Elegimos la coin y acá ponemos 0. Ya nos manda. Copian su wallet, por supuesto que la suya, esa que les entregue la billetera
o la wallet que tengan en el exchange. Le ponen un nombre y acá no es necesario agregarle más nada. Bien, les va a quedar algo así. Yo les voy a mostrar la mía. A ver si la puedo abrir acá. Les va a quedar algo así. Las wallets son más o menos así para que tengan una noción de cuál puede ser su dirección de la wallet. Bien, luego de tener la wallet, nos vamos a Flysheets. Acá lo que hay que tener en cuenta es el minero que vayamos a usar para poder minar Cero. Tiene que ser un minero compatible con el algoritmo ProPau. Eso es fundamental, por eso mucha gente no puede minarla, porque intentan minarla con algún minero que no es compatible. El que yo sé que es compatible y funciona bien es NBMiner. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos la coin, ponemos 0. Bien, elegimos la wallet que ya creamos, le ponemos 0 coin. Y en la pool le vamos a poner 0 pool. Y acá elegimos cualquiera de estas dos, o las dos. Bien. Luego, en el minero, yo les voy a mostrar cómo tengo configurada la mía. Para que les quede bien de verdad. Elegimos NBMiner y en el setup de NBMiner nos aseguramos que esté todo tal cual acá. ProPau en el algoritmo tiene que estar. Si no se les pone automáticamente, lo tienen que poner manualmente. Después donde dice Wallet and Worker Template, ponen su wallet. En el caso de que no se haya puesto automáticamente, la ponen ustedes. Luego le ponen un punto. Esto es fundamental. Les digo porque a veces pasa que esta parte no se automatiza y por eso no funciona después. Le ponen un punto al final de la wallet si no lo tiene. Si ya lo tiene, no hagan nada. Si no lo tiene, ponen un punto y escriben el nombre de su worker, de su rig. Se aseguran de que en pool URL estén las pools que seleccionaron. Y si no están, las pueden copiar de la página de la pool. Son estas que vemos acá. Bien. Bajamos hasta abajo y nada, elegimos la versión. Yo acá tengo la 39.5, pero con la última también va a funcionar. Aplicamos los cambios y después, como siempre, nos vamos al cohete cuando estamos en nuestro worker. Nos vamos a nuestro worker, vamos a Flysheets, buscamos acá el algoritmo que queremos, la Flysheets, y le damos al cohete para que empiece a minar. Bien. Es más, vamos a... Ni siquiera sé si está instalado, vamos a hacerlo en vivo, vamos a ponerlo a minar. Y vamos a ver qué hace. Nos vamos a abrir un Shell in a Box. Esto hace muchísimo tiempo que no mino Cero. Se está instalando incluso en NBMiner porque no lo tenía instalado. Y vamos a ver qué hace. Pero ya les digo, los pasos son esos. En el minero, en NBMiner pueden elegir si quieren usar solamente las Nvidia o las AMD también. Bueno, como ven, está empezando a minar, está creando los DAG. No sé si andará bien con la RX porque creo que cuando yo estuve minando no la usaba. Sí, ProPau consume más. Tiene más consumo que Ethereum en watts. Por acá ven que ya está minando. Así que, como vieron, es algo muy, pero muy simple. Pruébenlo. Cualquier duda que tengan me lo comentan. Y bueno, no lo voy a hacer extenso el video, pero vamos a tratar de hacer una serie de videos para minar monedas alternativas. Bien. Les voy a dejar en la descripción del video la pool, la página oficial de Cero para descargar las wallets. Y también les voy a dejar
el comando de nvminer para minar en Windows, que es este de acá. Bien, o lo copian ustedes de la pool, eso como quieran ustedes. A esto lo único que le tienen que agregar es acá donde dice address, es su wallet, y en worker le ponen el nombre de su trabajador. Bien, gente, vamos a ver si está mandando ya algo a la pool. Porque esto ya les digo, yo hace muchísimo tiempo que ni siquiera lo hago. Se mostrará. Dice que demora un rato el mostrarse, eso es normal. Pero ven acá que tengo unos pagos de unas monedas que miné en su momento. Perdón. Bueno, por acá lo que veo es que sí, tengo que... Recién ahí empezó a minar la RX, no estaba minando. Bien, y también otra cosa que tienen que tener en cuenta son el overclock que vayan a usar. Yo esto no se los puedo mostrar porque en sí el overclock que vayan a usar depende mucho de su gráfica, ¿verdad? Yo tengo una gráfica, en este momento la puse a minar con el mismo overclock que tengo en Ethereum y TON y ESIL. Ni siquiera cambié los overclock y ella está minando. Eso para que vean que funciona el método, que no hay error, ¿verdad? Si ven el consumo sube, porque acá vemos que, por ejemplo, la RX está minando a 97 watts y la RTX a 175. Pero bueno, eso se los dejo a criterio suyo y a que lo prueben. Bien. Bueno, gente, por hoy es todo. Y vamos a crear. Acá ya me marcó. Miren, se actualizó la pool. Ya estoy minando. Así que si tienen alguna duda sobre cómo minar alguna otra cripto, me lo dejan en los comentarios y con gusto, gente, les cuento. Bien. Saludos y bueno, espero que anden bien y suscríbanse, dejen me gusta, compartan los videos, activen la campanita, lo que dice todo el mundo y bueno, vamos arriba.